Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión de hoy, 13 de marzo de 2026, de este curso de mecánica de los fluidos y termodinámica. Le vamos a dar entonces por concluida la asignatura con esta sección del día de hoy, y vamos a presentar algunas aplicaciones que tiene la mecánica de fluidos en el contexto de la ingeniería y que son de amplia trascendencia para lo que es la vida moderna. Digamos que esto es una de las cosas más interesantes que tiene la ingeniería al servicio de la sociedad, ver cómo esas aplicaciones de la mecánica de los fluidos han permitido que la vida moderna sea mucho más cómoda que lo que fue la vida de nuestros antepasados. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor hacerla con toda confianza, por cuanto desde este momento no los puedo ver. Pero yo tengo una consulta. Qué pena, buenas tardes. Tengo dos consultas. La primera es que entonces el pechacucha, el video y el trabajo lo vamos a subir al sistema, no lo vamos a presentar en clase, ¿no? Exactamente. Y tengo entendido que nos queda un parcial. Correcto. ¿Cuándo se estará aplicando el parcial? El día 14, o sea, mañana, en el módulo 9 de nuestra aula virtual. ¿Qué horario, profesor? Está abierto, me parece que a partir de las 2 de la tarde hasta la medianoche. Ok, ese es todo. Muchas gracias. A la orden. Lo puedes de todas maneras ver en el aula virtual, está en el módulo 9 y ahí aparece. Cualquier otra inquietud que tengan, por favor, comunicarla inmediatamente. Entonces, una de esas aplicaciones que yo digo que es fundamental para nuestra vida diaria es lo que es el abastecimiento de agua potable. El agua potable que llega a nuestras casas no llega por esas tuberías por obra y gracia del Espíritu Santo. Para que esa agua llegue como la recibimos en nuestros hogares, cumpliendo con todas las características, que sea inodora, incolora, apta para nuestro consumo, viaja a través de un largo camino y son varios los procesos que se realizan para que esa agua llegue hasta nuestros hogares. El primer proceso que vemos acá en este esquema es la captación. El sistema hídrico, el sistema de red de agua potable, sistema de suministro de agua, que en el caso de la nación panameña está a cargo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, debe obtener esa agua de donde más, de la naturaleza. Y esa agua está presente en ríos, en lagos, en pozos profundos, en embalses, o en algunos casos esa agua es desalinizada, es decir, toman agua del mar, que es un agua salada, y tienen que hacer un proceso, digamos que similar a lo que es la destilación, para separar todas esas sales del agua y obtener un agua que sea potable. No podemos tomar agua del mar porque es agua salada. De hecho, de ahí es que se obtiene el cloruro de sodio con diversos procesos. Por ejemplo, si han tenido la oportunidad de ir hasta Agua Dulce, allá en Agua Dulce verán las salinas naturales que existen en Agua Dulce, donde lo que se hace es, hay una suerte como de lagunas y canales donde se alimenta con agua, son alimentadas con agua del mar. Esa agua del mar, digamos que es represada, comienza un proceso natural de evaporación y al final lo que queda es la sal. Hay salinas también que son naturales, montañas de sal que se han acumulado en diversos lugares a partir de, digamos, de procesos naturales. Nosotros recibimos sal procedente de Chile, por cierto. En el norte de Chile hay unas minas de sal en la región de Atacama, si mal no recuerdo, y allí, bueno, eso es una historia interesante. Ahí hubo empresas chilenas explotando esas concesiones. Eso era territorio de la República de Bolivia, y por intereses comerciales hubo una disputa entre ambas naciones, y eso desencadenó lo que fue la Guerra del Pacífico, en la cual intervinieron Perú y Bolivia como aliados contra la República de Chile, los derrotó y se quedó con ese territorio, que era la única salida al mar que tenía la República de Bolivia. Entonces,
ahí hay unas salinas naturales y en Panamá se recibe sal de esas salinas para el consumo humano. Entonces, esa captación, como dije ya, se realiza en fuentes de agua como embalses, lagos o acuíferos. Cuando hablamos de acuíferos también nos referimos entonces a depósitos subterráneos de agua. Y eso era muy común verlo en las granjas, en las fincas, hace muchos años atrás, que tenían pozos profundos y tenían entonces unos molinos de viento. Y esos molinos de viento los utilizaban para extraer agua a partir de... Déjenme darle acceso a alguien que se quiere conectar. Esos molinos de viento pues lo utilizaban para extraer agua de esos pozos profundos. Ustedes los veían girando y esos molinos lo que hacían era que pues impulsaban unas bombas de pistón y esas bombas de pistón pues permitían elevar el agua para las diversas aplicaciones. ¿Estamos claros hasta ahora? Si hay alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Continúo por acá entonces. Ahora bien, a medida que ha ido avanzando la historia de la humanidad, los acuíferos naturales se han ido degradando. Cuando digo que se han ido degradando, quiero decir que han ido sufriendo los efectos de la contaminación, que tiene diferentes orígenes. Asociamos generalmente la contaminación del agua a lo que son los residuos sólidos, es decir, la basura, que eso pues lo vemos con frecuencia en muchos ríos, sobre todo cuando llueve, vemos la cantidad de basura, botellas plásticas y todo tipo de sedimentos que arrastran esos ríos. Si tienen alguna vez la oportunidad de ir a la desembocadura del río Juan Díaz, por allí, por los lados del corredor sur, se van a encontrar con que allí hay una gran barrera para recoger esos residuos plásticos y hay una suerte de noria. Esa gigantesca noria saca esa cantidad de residuos y digamos que pudiera tener ese potencial para generar electricidad también. Muy poco porque realmente el caudal del río no es tan grande, pero sí ese sistema pues ayuda a recoger esa gran cantidad de sedimentos y evita que lleguen hasta la bahía de Panamá. Lo cierto es que el agua cruda debe ser potabilizada con procesos físicos y químicos. Y ustedes dirán, ¿por qué el agua de esos pozos profundos en los campos no necesitaban ese tratamiento? Bueno, hay que hilar aquí muy fino y decir un par de cosas. Esa agua posiblemente estuviese libre de contaminantes porque está en un área rural. Y si en esa área rural no hay acciones antrópicas, es decir, acciones humanas, no hay descarga de aguas residuales, los tanques sépticos están por lo menos a 100 pies de distancia del pozo, no hay derrames de aceite, ni de combustibles, ni de detergentes, ni de más nada, esa agua se puede permanecer limpia y pura. Pero eso no quiere decir que esa agua sea apta para el consumo humano, porque es posible que esa agua tenga partículas de suspensión, pero eso se puede corregir con los filtros naturales de piedra, como los que utilizaban justamente nuestros abuelos, que eran unos filtros de unas enormes piedras de filtrar con unas tinajas y posteriormente la podías hervir esa agua. El asunto es que las partículas de suspensión se pueden controlar de forma sencilla, pero el pH, que nos indica si el agua es ácida o el agua es alcalina, sí debe ser controlada con un tratamiento químico, a menos que por naturaleza esa agua sea pura y tenga un pH que está dentro de las normas que rigen en la nación panameña para lo que es el consumo humano, es decir, agua potable, que es una norma Copanit, y no requiera mayor tratamiento químico. En algunos casos, la experiencia que yo he tenido, se perforan pozos profundos, el agua es químicamente muy aceptable, se pueden hacer procesos de filtrado muy básicos, tratamiento primario, y se le aplica desinfección con hipoclorito de sodio. ¿Para qué? Para que esa agua vaya desinfectada y la población pueda ingerirla sin ningún tipo de temor. Entonces, estos tratamientos físicos y químicos son importantes para evitar los patógenos, para que el pH esté en los niveles adecuados y para que las concentraciones de sólidos en suspensión estén dentro de la norma y por ende se eviten acumulaciones en los riñones y en la vesícula, que es lo que llamamos entonces cálculos.
Ahora bien, cuando los ríos tienen cierto grado de contaminación, y hay varias categorías, requieren tratamientos más o menos complejos de acuerdo a la calidad del agua cruda que estemos tratando. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a tratar el agua del río Juan Díaz, ¿cómo creen ustedes que sería ese tratamiento del agua del río Juan Díaz? ¿Sería un tratamiento convencional o sería un tratamiento profundo? ¿Qué opinan ustedes? Profundo, profe. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién opina diferente? Nadie opina más nada. Nadie opina más nada entonces. El tratamiento del agua del río Juan Díaz debería ser profundo. Sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? ¿Qué opinan ustedes? Pregunto nuevamente, ¿por qué sí, pero no? Está bien, dado que nadie quiere responder, lo haré yo, porque depende de dónde coloquemos la captación. Si la captación la colocamos a la altura del centro comercial Los Pueblos, allí el agua tiene unos altos niveles de contaminación. Entonces, a medida que vamos navegando a lo largo de un río y el río va ingresando en áreas urbanas, ¿cómo se llama? Es frecuente que la calidad del agua se vaya degradando, pero si yo tomo, por ejemplo, coloco la toma en el corredor norte, más o menos a la altura de quizás del Golf, todavía por allí el tratamiento que yo le tendré que hacer a esa agua es un tratamiento relativamente convencional. Solamente coloco, que lo he visto, por cierto, no les voy a decir dónde, cuál es la aplicación, pero con una planta de tratamiento convencional que lo que se hace es un laberinto de sedimentación y un tratamiento básico con hipoclorito de sodio, con sulfato de calcio, sulfato de aluminio, pues el agua se logra llevar a los niveles de potabilización y cumple ampliamente con las normas establecidas dentro de la Coparnic. Y se me voy mucho más arriba hacia el nacimiento, hacia lo que llamamos las fuentes del río, el agua prácticamente es pura. Por tanto, con un tratamiento de filtrado convencional y una desinfección con hipoclorito de sodio, pudiéramos obtener lo que estamos deseando. Entonces, de acuerdo con la calidad del agua va a ser la calidad del tratamiento. Si tuviéramos que, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, la Chorrera se abastece con agua del río Caimito. Aparentemente, donde está la toma de Trapichito, los niveles de contaminación del río no son tan fuertes. Y algunas áreas de Panamá también reciben, sobre todo del área metropolitana del Pacífico, reciben agua de la cuenca del Canal de Panamá, que pues, hasta ahora nos ha permitido que recibamos un agua potable pues, de excelente calidad y a un costo realmente regalado. Entonces, continuamos por acá. ¿Qué sucede entonces? Cuando nuestra agua es captada en esos reservorios, como están aquí en la captación, punto número uno, aquí tenemos unas bombas de agua cruda. Esas bombas de agua cruda tienen que tener unas características porque tienen que soportar el agua cruda, que puede tener partículas en suspensión, detergentes, sustancias extrañas, de acuerdo a cómo sea la fuente. Y posteriormente entonces esa agua es bombeada hasta unas piscinas, digamos, por decirlo así, unas piscinas de agua cruda, donde comienza el propio tratamiento. Y ahí se añaden las sustancias que se tengan que añadir conforme al tratamiento que haya diseñado el químico que opera la planta. Entonces, ese tratamiento, como les he dicho, el tratamiento convencional implica filtros de arena para captar partículas en suspensión,
podemos tener también sistemas de tipo laberinto de sedimentación, donde vamos a ir añadiendo sulfato de aluminio, cal viva. Recuerden el nombre de la cal viva, cuál es la composición química. Cal viva. Se puede añadir también hipoclorito de sodio para la desinfección, y con eso yo logro, pues digamos, que el pH esté dentro del límite adecuado. Logro cumplir la normativa con respecto a los sólidos en suspensión y la dureza. La dureza es la presencia de carbonato y bicarbonato de calcio. Posteriormente, esa agua ya tratada, cuando sale de acá, en la última fase de la piscina, por cierto que a medida que va pasando por los laberintos de las piscinas de sedimentación, se forma como una amalgama. Y esa amalgama lo que hace es que los sólidos de suspensión son atrapados por los elementos en ese caso amalgamantes, que uno de ellos es el sulfato de aluminio, y entonces se vuelve un compuesto pesado y cae al fondo de la piscina o de esos laberintos de sedimentación. Entonces, esta agua ya tratada tiene que venir acá a un tanque, a un reservorio, para que vaya a su vez a los sistemas de bombeo y de ahí a todas las redes de tubería, rebombeo, diversas válvulas o tanques de alimentación, para finalmente ir hacia los puntos de distribución, que son las empresas, los negocios, los edificios, las casas, los parques, las fuentes públicas, y pare usted de contar. Hay un par de cosas que quiero decir acá. Por ejemplo, ya es importante, sería muy importante que estas bombas que están acá, las de agua cruda, las de agua ya tratada, y por supuesto que las bombas de distribución tengan con un sistema de sello mecánico o vengan con unos empaques que sean aptos para consumo humano. Si vamos a trabajar con sello mecánico, es lo ideal, es lo mejor. Esas son bombas que nunca te van a molestar, porque trabaja con agua potable, un sello bien mantenido, bien hecho, que en fluidos sumamente complicados de bombear, como era el lodo de acero, duraban 18 meses trabajando en unas condiciones bien difíciles. Cuando es agua potable, pues dura mucho más, dura el triple, y eso desde el punto de vista del mantenimiento es una gran ventaja. La inversión inicial es mayor, pero yo desde el punto de vista operativo tengo una mayor disponibilidad del equipo. Y esos sellos mecánicos son diseñados, al menos los que yo en su momento vendí hace muchos años atrás, hace casi 20 años, eran de carburo de silicio contra el carburo de tungsteno, y eran materiales que digamos que eran grado alimenticio. Si no se puede tener esa tecnología, que a mi juicio es la mejor opción, hay que tener entonces las empaquetaduras que sean no de grafito, de teflón. Teflón, que es un material que sí es totalmente grado alimenticio, es el que se debe utilizar. Y otra cosa importante es que cuando usamos empaques en las bombas, siempre va a haber una fuga de agua y no queremos perder el agua. ¿Por qué? Porque aunque sea agua, esta es agua potable, y ya esta, a partir de aquí no, a partir de acá es agua potable y no queremos que se pierda. Y lamentablemente se va a perder si utilizamos empaques. Y aparte de que vamos a perder el agua, vamos a tener posibles problemas de seguridad industrial. ¿Quién me responde por qué hay problemas de seguridad industrial? Ingenieros industriales. ¿A qué se debe eso? ¿Puede repetir el enunciado, profesor? Claro. Si yo coloco bombas con empaquetaduras de teflón, que es lo que por ley debo colocar, no debo colocar de grafito, por si a alguno de ustedes les toca trabajar con esa aplicación, no debo apretarlas muy fuerte, porque debo garantizar que exista una lubricación, porque si no, el empaque se recalienta y me puede trancar la bomba. Entonces, voy a tener siempre una fuga de agua. Esa fuga de agua, ¿por qué me puede ocasionar problemas desde el punto de vista de la higiene y seguridad industrial? Por ingreso de moho, de formación de moho y eso. Pues se puede formar moho en el piso, y eso puede ocasionar que una persona se resbale. Tan sencillo como eso. Y si fuera gasolina, imagínense ustedes,
Y si fuera petróleo, imagínense ustedes. Entonces, claro, como es agua, la gente no le da mayor importancia, pero es que el agua tratada es un fluido que es caro y debemos cuidarlo. Aparte que es un recurso natural muy valioso. Pero sí, si tú tienes un charco, puede haber limo y la gente se puede caer cuando va a hacer cualquier operación. Eso desde el punto de vista de higiene y seguridad industrial debe ser atendido, porque ustedes saben lo que cuesta un accidente, que imagínate que la persona se caiga, se golpee la cabeza o tenga una fractura. Entonces, créanme que por un sello mecánico no debemos poner en riesgo la vida de una persona, y un sello mecánico no es algo que sea caro. ¿Estamos claros con la idea? Correcto. Profesor, una consulta. Donde están los componentes principales, como bombas y válvulas, siempre hay un sistema redundante. O sea, siempre hay una manera, como quien dice, de aislar y hacer mantenimiento a uno de esos sistemas sin afectar el suministro. Ese es el deber ser, que pudiéramos tener un bypass, se llama eso. Eso es el deber ser. Que podamos tener, digamos, una línea paralela, por eso ya se llama bypass, para que le hagamos mantenimiento a esta línea y no tengamos que cortar el servicio. Eso es el deber ser, estimado. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos locales de las distintas tomas. Aquí tenemos, por ejemplo, un embalse, que el embalse del Bayano, el embalse ¿cómo se llama? De Cañazas, cualquier cantidad de embalses que ustedes conozcan. Eso puede ser una forma de generar hidroelectricidad, o también puede tener esta aplicación para hacer un reservorio para agua potable. Yo los he visto de los dos tipos: embalses para tener agua potable y embalses que son exclusivamente para energía eléctrica y embalses que son doble propósito. Esta es una toma del Lidán del río Caimito, que abastece la planta de Trapichito. Ven que hay bastante turbiedad en el agua. Esto es porque llovió. Aquí tenemos una fuente que es bastante estable, que es el lago Alajuela. Digo que es bastante estable porque como es un área tan grande, digamos que la turbiedad es menos notable que aquí en el río Caimito, que es una fuente pequeña, un curso de agua pequeño. Y aquí tenemos un pozo profundo. Y también, pues, históricamente, si uno es curioso, uno lee que, por ejemplo, existían también formas de aprovechar el agua de lluvia en algunas culturas. Entonces, algunas veces es posible llegar agua cruda desde muy lejos hasta los reservorios de las plantas de tratamiento, y tenemos ríos o construir canales para tal fin. Esto que tenemos acá es un canal artificial, en este caso, por lo que se aparece acá en la figura, es un perfil trapezoidal. Fíjense que esto aquí forma un trapecio. Fíjense, aquí tienes una base menor, aquí arriba todo lo que está descubierto es la base mayor, y aquí tienes pues los dos lados restantes de esa figura. Esto es un canal trapezoidal. Se utilizan mucho los canales trapezoidales, y hay también canales que son rectangulares, pero el más común es el trapezoidal, tanto para transportar agua cruda con fines potables como agua de lluvia, para lo que llaman en general alcantarillado. Entonces, fíjense que tenemos entonces este canal de abastecimiento de agua cruda, una estructura de derivación que va a permitir el ingreso a la planta, y aquí pues todos los diversos procesos que tenemos. Fíjense, estanques de diversas capacidades, donde la idea siempre es la misma. Si el agua está muy lejos, pues la traemos cruda y hacemos la potabilización. ¿Por qué creen ustedes que en algunos casos es mejor hacer un canal de agua cruda que llevar el agua potable de una vez? Para evitar contaminaciones externas que se puedan filtrar. Esa es una. Y la otra es, claro, porque cuando tienes un canal a cielo abierto, pues puede haber alguna contaminación, como dices tú. O lo otro también pudiera ser que es muy costoso bombear esa agua potable, y es mejor hacer un canal aprovechando la gravedad. Transportamos esa agua cruda y hacemos una planta de tratamiento, una planta potabilizadora en el sitio, en la comunidad donde queremos abastecer de agua potable. La otra motivación es para evitar las pérdidas clandestinas en el camino, porque si yo trazo una red de agua potable, unas tuberías, y hay una casa en este sitio,
y una industria de este otro lado, pueden verse tentados a robarse el agua cruda, el agua potable, perdón, hacer interceptación de esa agua, y al final vemos como hay una merma considerable en el agua que llega hasta la comunidad. Y yo he sabido de casos en los cuales en el camino se puede perder hasta un 72% del agua potable por tomas ilegales. ¿Qué les parece eso? Tenemos acá recibida el agua cruda en el reservorio de la planta de tratamiento, comienza su proceso de potabilización. Y como dije anteriormente, aunque la fuente de alimentación no presente signos de contaminación, eso no quiere decir que el agua sea apta para el consumo humano. Por ello, debe ser sometida a un proceso que básicamente implica cumplir los criterios de la normativa vigente. Se hace lo que llamamos las pruebas de jarra. Con las pruebas de jarra, el agua, lo que se valida es que cumpla con estas características. Se valida su pH, se valida la presencia de sólidos en suspensión, y dentro de algunas de los valores de las características organoléctricas y físicas para el agua potable en Panamá, según la norma de la Dirección General de Normas Técnicas Industriales, COPANIT, Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas 23-395-99, aunque me comentaron que hay una más actualizada del 2013. Olor y sabor del agua potable, aceptable para la mayoría de los consumidores, color 15 unidades de color en la escala de platino cobalto, que es la que dice esta norma cómo se usa. Existe otra metodología que te indica cómo haces cada uno de estos ensayos. Digamos que esto es el resumen, pero la COPANIT contiene todo esto. Fíjate, aquí te dicen escala platino cobalto. Bueno, en el contenido de la norma te dice cómo tú haces todos estos ensayos. Turbiedad 1.0 en unidades de turbiedad. El potencial de hidrógeno o pH va desde 6,5 hasta 8,5. Lo neutro es 7. Por tanto, si usted ve, no, que el agua está en 7, perfecto, eso es un agua neutra totalmente. No, que el agua está en 7.2, no, que el agua está en 6.8, no, que el agua está en 8, en 8.5, esa agua es perfectamente potable. No debemos encontrar trazos de aceite y grasa en nuestra agua. Estos criterios también abarcan aspectos biológicos, organoléctricos, químicos, físicos y radioactivos. Por ejemplo, coliformes fecales, 0. Y coliformes totales, 0. Adelante, la persona que iba a hacer una consulta. Bueno, profesor, yo le puse fue en el chat el compañero Agdiel Martínez. Él es parece que está en un tema de trabajo que le indicara que no se podía conectar por si acaso. ¿Cómo no? Gracias. Es que no veo el chat. Aquí tenemos un esquema básico de una potabilizadora de agua. Tenemos entonces acá una fuente, que en este caso es un reservorio que está hecho para alimentar esa planta. El reservorio puede ser un estanque, puede ser pues una derivación que hagamos en un río, puede ser un tanque. Un tanque también que yo agarro, traigo el agua de un río, la saco de un lago y pongo un tanque de agua cruda, un tanque de millones de galones. Tengo entonces un módulo de floculación, que es ese que es donde se forma, digamos, esa amalgama entre los elementos floculantes y las partículas de suspensión. Se forman unas esferas, unas pelotas, y esas pelotas, como son más pesadas que el agua, se depositan en el fondo. Entonces, esto lo llamamos entonces floculación, que es lo que yo les había dicho. Mira, se añaden unos elementos floculantes al agua que causan que el polvo y otras partículas se compriman juntas. Luego pasamos entonces a los tanques de sedimentación, que es lo que yo les decía que son los laberintos de sedimentación. Esto es un esquema, David. Yo he visto plantas que son muy rudimentarias, que lo que tienes es unos dosificadores pequeñitos. Agarran básicamente un tanque de 20 galones y le colocas una válvula de dosificación y va añadiendo el sulfato. El agua va pasando muy lentamente y se van formando, o sea, se va haciendo esa floculación, lo que yo he dicho, que se forman esas amalgamas. En los tanques de sedimentación, el agua va muy despacio, tiene que ir muy despacio. Esos tanques se diseñan
para que manejen un caudal. Sí y solo sí ese caudal es el que se debe manejar. Cuando el agua tiene una turbiedad muy alta, hay que bajar el caudal. Es decir, el tanque tiene que pasar mucho más lento. Por eso que nosotros vemos que nos avisan del IDAM que cuando los niveles de turbiedad aumentan, se puede comprometer el suministro de agua potable, es porque la planta tiene que operar a una velocidad más baja. Claro, lo diseñan para unas condiciones críticas, pero si esas condiciones críticas son sobrepasadas porque hay una lluvia muy torrencial y resulta que, bueno, que se desbordó hay una gran cantidad de partículas de arcilla que cayeron hasta el río, el agua se pone sumamente turbia, que se pone a veces de color chocolate, y entonces hay una gran cantidad de partículas en suspensión. Eso es inevitable, no podemos contra eso. Si hay una gran tormenta, imagínense, una gran lluvia torrencial, no podemos hacer más nada. Entonces, esas partículas, como dice acá, se depositan en el fondo del tanque. Luego viene entonces un proceso de filtración, que puede ser, por ejemplo, con filtros de arena, como dice acá, puede ser de grava y de carbón activado. Ese carbón activado, digamos que es para atrapar, digamos que ciertas partículas. Esos filtros de piedra que nosotros vemos en las casas, que vemos, por ejemplo, que tienen varios procesos de filtrado, van, digamos que tratando diferentes granulometrías de las partículas suspendidas en el agua. Se comienza con los granos más de mayor diámetro y poco a poco se va reduciendo hasta que la última etapa es el filtrado con los filtros de carbón activado que atrapan partículas muy pequeñitas, microscópicas, nanométricas. Entonces, posteriormente viene esa etapa de desinfección que podemos desinfectar de varias maneras. Tradicional, gas cloro o hipoclorito de sodio, ya en desuso en algunas partes. Me han contado que en algunos países utilizan flúor como elemento desinfectante. Recuerden que en la tabla periódica de los elementos tenemos los halógenos, donde tenemos el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Entonces el hipoclorito de sodio es un gran desinfectante. El flúor, les debo el nombre del compuesto porque yo lo que he visto en las aplicaciones en las cuales he trabajado es gas cloro y hipoclorito de sodio. Se tiene hoy en día también lo que es la desinfección ultravioleta. Se tienen también la desinfección por ozono, que también es muy buena. El tratamiento con ozono es bastante antiguo. Yo diría que yo vi los primeros filtros de ozono para aplicaciones domésticas hace más de 30 años atrás. En ese filtro de ozono tú tenías un filtro de partículas, como el que se indica acá, y posteriormente en la última etapa tenías una unidad generadora de ozono que filtraba el agua venía con cierto olor hasta que después el olor se disipaba. Ese es el olor del ozono, que no es más que oxígeno atómico. Y hoy en día también tenemos una cosa que se llama, una tecnología que se llama la ósmosis inversa, es que tú digamos que tú haces la separación de las partículas del agua, las pasas por un filtro, ese filtro atrapa esas partículas, digamos que sucias, y después salen, si siguen fluyendo agua abajo, el agua ya libre de esas partículas nocivas. Luego viene lo que vemos nosotros comúnmente, que vemos los tanques de reserva en diferentes partes. ¿Por qué se instalan estos tanques de reserva? Porque no siempre es posible que el agua vaya directo, porque hay cierta desestabilización en los diferentes puntos de la red. Entonces, este tanque lo que te ayuda es a que tengas un flujo, digamos, continuo, porque digamos que el tanque se llena y después se redistribuye hacia las industrias y hacia las diferentes casas. En los edificios generalmente se tienen tanques en la parte inferior del edificio, y antiguamente, hace muchísimos años atrás, había unos tanques en las azoteas, pero esos tanques fueron sustituidos. ¿Por qué? Porque añaden peso a la estructura y por ende los edificios tenían que contemplar. Si usted le coloca encima a un edificio un tanque de 10.000 litros de agua, usted está colocando una carga adicional de 10 toneladas en la estructura. Por tanto, para que la estructura sea más liviana, eso se eliminó. Y hoy en día lo que se usa son los sistemas hidroneumáticos, en los cuales tú tienes, digamos que, un sensor de presión, un presostato con el cual tú controlas, tú seteas a una presión determinada, y cuando él nota que esa presión se disminuye, lo que hace es que manda una señal a la bomba para que se active y se restablezca la presión en el sistema hidroneumático. Entonces,
Aquí tenemos algunas de las piscinas o tanques de sedimentación de la potabilizadora de Chilibre, donde podemos, esa experiencia se las recomiendo si tienen la oportunidad de ir. Uno va a lo largo de las diferentes etapas, uno va como el agua que ingresa turbia al sistema comienza a irse clarificando hasta que ya a la salida tienes un agua que es cristalina, donde no hay partículas en suspensión. Te puedes encontrar sorpresa en las redes en las piscinas de agua cruda. Puedes encontrar palos, piedras, puedes encontrar hasta heces fecales, puedes encontrar allí, no se extrañen de esos, son elementos biológicos, al fin y al cabo. Si tienes mascotas en los alrededores, pájaros, aves, te vas a encontrar con todas esas cosas. Y recuerden además que estas son instalaciones a cielo abierto. Viene una bandada de pájaros y defecan, pues agua cae acá. Lo cierto es que al final, el mismo proceso te hace que tú vayas purificando el agua y después a la desinfección se hace, por eso es que al final se ocurre algo en el camino, la desinfección con el hipoclorito de sodio lo elimina. Luego que el agua cumple con esos criterios establecidos por la normativa local, entonces pasa a la red de distribución, que tradicionalmente hemos identificado o siempre recordamos al acueducto como estas estructuras, pero resulta que, bueno, esta fotografía corresponde al acueducto romano ubicado en la ciudad española de Segovia, que hoy en día este acueducto es patrimonio de la humanidad. El acueducto se usaba en estos puentes, el agua iba por aquí arriba, en un canal cubierto, por supuesto. Esto era solamente para vencer obstáculos, para vencer un valle donde el agua tenía que seguir circulando, pero la mayoría de los acueductos se hacían era bajo tierra. Estos sistemas no utilizaban bombas, sencillamente hacían un diseño casi perfecto con una pendiente que iba de 2 metros cada 1000 metros, 2 a 3 metros cada 1000 metros iba la pendiente, y eso cruzaba valles, cruzaba desiertos, montañas, camino, e iba siempre manteniendo esa pendiente para que el agua siempre circulara con un caudal estable. Los romanos también tenían su tratamiento, ellos llegaban y tenían sistemas de sedimentación para que el agua pues llegara sin esas partículas. Si hacían desinfección, no lo sé, creo que no, creo que los tratamientos en esa época eran fundamentalmente tratamientos físicos para evitar las partículas en suspensión. Me imagino que a lo mejor hervirían el agua en su momento ellos allá, o tendrían cómo desinfectarla, no lo sé. Y aquí tenemos un sistema moderno de distribución donde fíjense, aquí tenemos unas buenas bombas y bueno, esto aquí pareciera ser un tanque hidroneumático. Fíjense que tenemos aquí válvulas, tenemos bridas y bueno, también vemos por acá los sistemas de control. Entonces, alguien me preguntaba hace rato, este caso sí, debemos tener este bypass. ¿Por qué? Porque si queremos, por ejemplo, hacer una reparación en estas válvulas, las válvulas hay que hacerle servicio, las válvulas hay que limpiarlas. Hay también ventosas que son las que te permiten limpiar la tubería. Fíjense lo que sucede acá. Si yo quiero sacar esta válvula que está acá de servicio, que esta pareciera ser una válvula de compuerta. Sí, es una válvula de compuerta porque es totalmente, digamos que plana. Las válvulas de globo son redonditas. Entonces, si yo quiero sacar esta válvula para servicio, yo lo que hago es que cierro esta línea de aquí para que el agua entonces siga por esta tubería. Entonces cierro esta línea de aquí y esta línea de acá para poder aislar esta válvula. ¿Por qué cierro esta línea de aquí? Porque si no el agua se viene hacia acá y estoy perdiendo caudal. Entonces cierro esta válvula de acá, cierro esta válvula de acá. Cuando el agua que viene por aquí llega hasta acá, choca y se devuelve para acá. Y toma entonces el bypass. Normalmente, como este bypass es de servicio, yo lo cierro aquí, ¿sí? Y cierro acá para que el agua siempre siga en esta dirección. Y aquí vemos diferentes elementos. Fíjense, aquí tenemos una enorme T. Aquí tenemos las bridas. Las bridas llevan también unas juntas para brida, que en este caso son empaquetaduras. Sí, son empaquetaduras, que son justamente los elementos que te van a dar la estanqueidad y evitar que el agua se pierda. Las válvulas también tienen que tener sus empaques para evitar pues pérdidas del fluido, y en algún punto no mostrado acá tiene que haber una bomba si hace falta porque la presión es insuficiente. Si la presión es insuficiente,
se coloca entonces una estación de rebombeo. Aquí tenemos un tanque de almacenamiento de LIDAN, eso que normalmente vemos en las entradas de los pueblos o las barriadas. Y aquí tenemos un hidroneumático en una casa. Aquí está la bombita y fíjense, aquí está el tanque de reserva en el patio de la casa, y cuando el sistema recibe la señal de que la presión de agua es insuficiente, si usted lo tiene programado que esté siempre la red a 30 psi y el sistema detecta que bajó de 30, manda una señal para que la bomba se active y se presurice nuevamente la línea. Eso es muy interesante. También podemos utilizar dentro de las aplicaciones las redes contra incendios, que hoy en día forman parte esencial de los proyectos industriales o residenciales, y estos se pintan en color rojo para identificar que son las redes contra incendios. Tenemos acá, fíjense, esto es un tanque de almacenamiento de diésel, y aquí vemos que tiene, digamos, esta especie de tanquecito acá. Esto se llama noria para evitar derrames de fluido. Aquí tenemos un grupo electrogénico. Perdón, esto no es un grupo electrogénico, esto es una bomba contra incendios. Esta es una bomba, en este caso es una bomba centrífuga. Esta pareciera ser de carcasa partida, es decir que aquí donde estoy señalando se retira la carcasa superior y la carcasa inferior, o también pudiera ser de carcasa partida en este sentido. Pero como veo aquí la vida completa, me atrevería a decir, no, sí, es aquí. Aquí que vemos los tornillos, por tanto, lo que se retira es la parte superior de la carcasa de la bomba. Aquí está la parte donde van los sellos mecánicos. Esta bomba trabaja con diésel. Aquí vemos la parte del motor diésel. Bomba contra incendio. Y aquí quiero hacer una acotación importante. En la escuela de la cual yo vengo, las bombas contra incendio generalmente se colocaban con motores diésel y no con motores eléctricos. ¿Y esto por qué? Si hay una falla, si hay un incendio, perdón, el sistema contra incendio tiene que trabajar hasta que se reviente. Entonces, generalmente cuando hay fallas, cuando hay incendio, una de las primeras cosas que uno tiene que eliminar es la energía eléctrica. Ahora bien, en ese sentido, si no se dispone de una planta eléctrica potente para alimentar la planta ante una emergencia, lo ideal es tener entonces un sistema contra incendios que sea autónomo y que tenga un motor diésel. Al fin y al cabo, es lo mismo. Si tú tienes que tener una planta de emergencia, un grupo electrogénico, tienes que activarla para cuando se requiera esto. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, sí, claro, cuando hay una falla eléctrica, porque hay un incendio, se corta el transfer switch, recibe una señal para que se corte la corriente hacia el edificio. Activa la planta y la planta solamente va a encender, va a trabajar para accionar la bomba. Digamos que sería un consumo gigantesco para accionar una bombita contra incendio. Por tanto, pudiéramos colocar esta que está acá. Y al menos en la escuela en la cual yo me formé, en las instalaciones industriales muy grandes se preferían este tipo de bombas por su autonomía. Fundamentalmente por eso. Una aplicación fundamental son las redes de petróleo y gas natural. Aquí vemos, por ejemplo, un oleoducto. Fíjense que él va respetando cierta pendiente para poder circular. En algún punto nos podemos encontrar con estaciones de rebombeo. Y aquí tenemos los soportes que sostienen el oleoducto. Estos soportes pueden ser metálicos o también puede ser de concreto. En este caso vemos que son soportes metálicos porque se aprovechan las tuberías viejas que son desechadas para utilizarlas como soportes para las nuevas redes de tubería. El petróleo y el gas natural deben ser transportados desde los pozos hasta los clientes. Antiguamente el petróleo se transportaba en barriles y tanques cisterna. El señor John Davison Rockefeller fue pionero en el transporte del petróleo por tubería y prácticamente acabó con el transporte de petróleo vía ferrocarriles. Y por eso es que la unidad de medida del petróleo se llama barril.
Un barril son 40 galones y eran barriles de madera que inicialmente eran para transportar vino, para transportar brandy y los adaptaron para transportar petróleo. Y como la medida de esos tanques es 40 galones, entonces un barril de petróleo es aproximadamente 150 galones. Cuando escuchamos hablar de un barril de petróleo son 159 galones. Y acá tenemos un caso de un sistema de tuberías para gas. Para gas, puede ser gas natural, gas licuado de petróleo, gas natural para vehículos. Y aquí tenemos, fíjense, varios elementos interesantes. Aquí tenemos estos cilindros de almacenamiento horizontales conocidos como los tanques tipo tabaco. Aquí tenemos una brida de inspección y aquí tenemos pues lo que son las tuberías de alimentación. Hoy en día ustedes pueden ver estos tanques tipo tabaco en las instalaciones residenciales, en los restaurantes. Bueno, en los restaurantes pueden ver, de acuerdo al tamaño del restaurante, tanques verticales. Estos son horizontales, estos son aquí en Panamá, los he visto a partir de 500 galones, 250 galones, he visto que son de este tamaño. Los residenciales hasta 100 galones son verticales. Y ¿qué más podemos destacar acá en esta imagen? Pues los sistemas de protección, aquí vemos las válvulas. Y si son suficientemente curiosos y van a una instalación industrial donde tengan un cilindro de aproximadamente 500 galones o 250 galones, se van a encontrar porque siempre tiene un sistema contra incendios. Los gases también los podemos utilizar en la industria para diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un esquema de lo que es un cuarto de aire comprimido. Vamos a ir explicando todos los sistemas que tenemos acá. Comencemos con la parte del compresor que aquí está. Toda esta unidad que vemos acá es el compresor. El compresor lo que hace es tomar aire del ambiente y ese aire que inicialmente estaba ocupando un volumen muy grande, ese volumen de aire que ocupaba un volumen muy grande, es comprimido y es obligado a estar en un lugar más pequeño, en un volumen más pequeño. Por tanto, cuando hay una diferencia de volumen, ese aire pues pasa a tener una presión mucho mayor. Entonces, esto es lo que es la parte del compresor como tal. Yo, de acuerdo a la aplicación que tenga, voy a tener que tener un secador de gas, de aire. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando yo comprimo el aire, estoy comprimiendo el aceite presente en el ambiente, estoy comprimiendo polvo y vapor de agua. Entonces, todos esos contaminantes van a estar con mi aire comprimido y ahora ocupando un volumen mucho más pequeño. Entonces, van a estar concentrados. También, como es un proceso de compresión, se incrementa la temperatura. Y al incrementarse entonces la temperatura, ese aire está caliente y yo no puedo meterle a una válvula de este tipo que tenemos acá, o una válvula, esto es una electroválvula, o a un cilindro pistón, no le puedo meter un aire caliente porque voy a dañar todos los empaques tanto de la válvula como la electroválvula, perdón, como del cilindro pistón o como de la válvula de proceso. Entonces, yo ese aire debo enfriarlo y ahí es cuando me ayudan a mí los secadores. Pero antes de enfriarlo, yo debo hacer una separación de la humedad. Entonces, yo tengo un separador de humedad que lo que hace es que decanta esa agua al fondo del tanque y tengo entonces una purga que la va a ir expulsando cada cierto tiempo. Entonces, tengo también enfriadores de todo tipo. Y de allí, una vez que he separado la humedad, tengo también a la salida del compresor un separador de lubricante. Y allí lo que hace es que el aire pasa, digamos que por una suerte de centrífuga, y como el aceite es más pesado, se queda en el fondo del tanque y evito que ese aceite se vaya hacia la línea de aire comprimido y que ese aceite se quede haciendo el trabajo de lubricar el compresor. Y aparte de que me lubrica el compresor,
Ese aceite me permite refrigerar el compresor y también es un sistema de limpieza. Entonces, esa es la triple función del aceite. Lubrica, limpia y refrigera. Entonces, bueno, aquí vemos la parte, lo que es el drenaje del condensado. Hay filtro, bueno, de aquí viene otro sistema. Son varios sistemas. Pero bueno, esto de acuerdo al tipo de tratamiento que yo quiera. Aquí tengo entonces lo que es el secador, que es para, digamos que una vez que he bajado la temperatura, quitarle, digamos que un poco de humedad. Eso es, bueno, una historia interesante. Todo tipo de sistemas de filtrado de aire. Y de acuerdo a la calidad del aire que yo quiera, voy a tener diversos esquemas de filtrado, con diversos grados de filtración, porque si el aire es para un taller, requiere unas características. Si el aire es para una planta de alimentos, requiere unas características. Si el aire es lo que requiere es oxígeno medicinal para ponérselo a un paciente que tuvo COVID o que tiene COVID, yo necesito que ese aire sea puro, sin aceite, sin polvo, sin humedad y sin nada. Si es aire es para soplar las botellas de Coca-Cola, tiene que ser un aire categoría prácticamente 111 o 100. Eso, hay una tabla de la norma ISO, si mal no recuerdo, es la ISO 8573 que te da la calidad del aire. Entonces, ese aire comprimido es usado como fuente de energía en la industria para empaque de productos, movimiento de compuertas, logística, entre otros. Aquí tengo, por ejemplo, un pistón que puede abrir y cerrar una válvula, que puede ser una válvula de alimentación o de descarga de un silo utilizado para producir alimentos, un silo de trigo, un silo de maíz, un silo de arroz. Esta, como dije ya, es una válvula de control y esta es una válvula de proceso. Ábreme la válvula. Bueno, la válvula aquí está la parte de lo que es el actuador, un actuador neumático. Aquí entra aire para abrir y cerrar la válvula. En este caso tenemos una válvula de mariposa que está en este momento cerrada. Las válvulas de mariposa tienen solamente dos posiciones de trabajo, o está cerrada como está esta, o está abierta. Si yo coloco esta válvula en el medio, voy a terminar dañando el mecanismo y la válvula no va a funcionar. Otra aplicación es el CO2, que se inyecta a las bebidas para realzar el sabor, controlar pH y para que tenga burbujas, lo que llamamos agua carbonatada. Eso es agua con CO2, agua con gas. Para las sodas, para la club soda, para las cervezas, ese CO2 es un CO2 natural obtenido en el proceso de fermentación que es reinyectado a la bebida para que, bueno, tenga esas características. Aquí vemos lo que es una unidad de inyección de CO2. Y por supuesto, los gases medicinales, que podemos tener tanques de oxígeno o generadores de oxígeno que toman el oxígeno del ambiente y lo convierten pues en oxígeno para inyectarse a los pacientes que tengan pues patología respiratoria. Por último, pero no menos importante, el gas licuado de petróleo. A nivel residencial e industrial se usa gas licuado de petróleo como fuente de energía para calentadores, calderas, estufas, hornos, secadoras, entre otros. Y aquí tenemos un esquema de lo que es una planta de llenado de gas licuado de petróleo. Aquí en Panamá hay dos empresas fundamentalmente, Panagas y Tropigas. Yo he visitado todas esas plantas, las conozco, y esto que vemos acá no es de esas plantas, es de otra fuente, pero es el mismo principio. En el caso de Panagas y Tropigas son más modernas que estas. Estos son procesos manuales. Fíjense que el operador tiene que colocar cada cilindro de gas en cada una de estas estaciones de trabajo, pero ya son automáticos. Tienes un carrusel, alimentas por un lado botellas vacías, cilindros vacíos, perdón, y por otra parte van saliendo los cilindros llenos, pues con todas las de la ley. Aquí tenemos, fíjense, en algunos países tenemos redes de tubería de gas, donde recibimos gas directo para las estufas de nuestras casas, para los calentadores, para las cocinas y para todo lo demás. O también puede ser el caso que tengamos, como en los edificios, y bueno, lamentablemente hemos tenido muchos casos de explosiones últimamente por un diseño o un mantenimiento inadecuado de estas redes de tubería, que tienes un gran reservorio en la planta baja y tienes una red de tubería que va por los diferentes pisos, entrando en los diferentes apartamentos, para que podamos tener el suministro de gas natural, de gas licuado de petróleo. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Bueno, soy todo oídos por si acaso requieren hacer alguna pregunta, hacer algún comentario con esto que hemos planteado hasta ahora. Aplicaciones de los fluidos, de redes, de tuberías, ¿dónde más? ¿Qué otra aplicación se les ocurre? Bueno, profesor, un sistema un poco parecido. Yo trabajo con aeronaves y hay unas aeronaves bastante viejas de fabricación holandesa que utilizaban sistemas neumáticos para frenos, extraer y extender los trenes. Y aunque tal vez los componentes son muy parecidos, pero se utilizan los principios, ¿no? Sí, claro, exactamente. Esos aeronaves eran Fokker. Sí, los Fokker 27. Esos eran un clásico. Sí, y si había humedad en el sistema, por ejemplo, o corrosión en algunas válvulas o demás, daban problemas. Claro, porque la neumática industrial tiene dos grandes enemigos. La humedad es uno, por lo que tú acabas de mencionar. Tenemos el tema de que cuando hay humedad, lo primero que ocurre es que comienza a desplazarse la ubicación natural con la cual vienen estos sistemas. Y aquí, por ejemplo, es cuando hay que ser muy cuidadoso. Algunas veces diseñan y no consideran los sistemas de lubricación porque los fabricantes allá en Europa trabajan con las condiciones europeas y uno aquí le sugiere, mira, coloca un lubricador. Un lubricador es una unidad donde colocas un reservorio para que tenga aceite neumático. Pero antes de uno hacer eso, debe verificar cómo es la neumática del sistema y saber si las válvulas, sobre todo las electroválvulas, son compatibles con esos lubricantes, porque hoy en día hay algunas válvulas, electroválvulas, que vienen con asientos que no son compatibles con esos lubricantes y lo que hacemos es que entonces dañamos los asientos dañamos los asientos de esos componentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En los sistemas tradicionales sí permiten, uno revisa las especificaciones y sí resisten aceite lubricado, hay que lubricar con mucho cuidado. Pero ya hay maquinarias mucho más modernas que trabajan digamos que en seco y no se les puede añadir esos lubricadores. Lo que sí es importante es que siempre en esos casos los sistemas de FR, los filtros reguladores o sencillamente los filtros, pues cumplan con las especificaciones requeridas. Los filtros convencionales son de 40 micrones, la mayoría de los fabricantes, hay unos fabricantes que trabajan con 20 micrones, hay algunos componentes que requieren que tengas retención de partículas hasta 5 micras, algunos componentes que requieren una micra, otros de 0,01 micra. Todo depende de lo que tú necesites, pero a medida que tú vas metiendo más elementos de filtrado, el aire se vuelve más caro y por supuesto que la operación se vuelve más caro. Y hay que estar bien seguro de lo que uno necesita, porque generalmente plantas industriales, con que tú le pongas sus filtros de 40 micras o 20 micras es más que suficiente, pero si vas a llenar botellas, si el aire tiene que tener hasta filtros sinterizados que tengan partículas de 0,01 micrones. En esa industria de la aviación tienes muchos sistemas neumáticos e hidráulicos, porque por ejemplo el combustible reposa en las alas de los aviones y tienes que llevarlo hasta los motores. Entonces hay redes de tubería, hay válvulas de control, hay válvulas de bloqueo, hay también pequeñas bombas y todo eso. ¿Alguien más? ¿Qué otras aplicaciones han visto ustedes en su día a día con las cuales convivamos? Bueno, profesor, yo puedo aportar también que el tema de los programas de mantenimiento para estos equipos es algo muy interesante, porque son por intervalos, por ciclos, por hora, por calendario y un buen mantenimiento bien gestionado
también alarga la vida útil y la calidad del sistema. Exactamente. Y otro enemigo de la neumática que no mencioné es el polvo. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes polvo y humedad? La humedad te desplaza el lubricante natural con que vienen estos sistemas de fábrica. Entonces, cuando ya no tienes lubricación, tienes roce metal-metal, esa fricción seca te desgasta internamente los componentes y los componentes fallan. Cuando tienes polvo, el polvo se convierte en una lija y entra y sale en una válvula y en un pistón. Lo estás puliendo, lo estás lijando hasta que sencillamente el componente falla y dices, no, que el equipo es malo. No, el equipo no es malo. Es que el tratamiento del aire es inadecuado. Entonces, son cositas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, pero que son fundamentales. A veces la gente, por ahorrarse un FRL que cuesta 150, 165 dólares, daña un sistema de control completo que puede costar un cuerpo de válvulas, puede costar alrededor de $3,000, $4,000. Y no solamente lo vean por el tema del costo del cuerpo de válvulas, sino por la cantidad de horas que tú pierdes con un equipo parado. Yo tuve un caso una vez de un cliente que tuvo problemas con el compresor. Ese compresor de aire no estaba funcionando de forma adecuada, tenía mucha humedad en la línea de aire. Entonces, cuando tú tienes humedad en la línea de aire, no puedes escatimar. Tú tienes que agarrar al pulmón del compresor, tienes que colocarle su buen sistema de purga y que esa purga abra cada cierto tiempo. Si es purga, la que llaman capacitiva, que son las purgas eléctricas modernas, tiene un sensor capacitivo. Cuando detectan el nivel de agua en el fondo del tanque, manda la señal para que se abra la válvula y se expulse esa humedad. Ese condensado es un condensado bien contaminante. Hay que tener mucho cuidado cuando uno abre las válvulas de purga de un compresor, porque ese condensado es un concentrado de contaminantes que hay que tener mucho cuidado. No le vayan a meter las manos ni exponerlo que les caiga en un ojo, porque les puede dañar el ojo inclusive. Mucho cuidado con eso. Entonces, eso debería tratarse, lamentablemente no se hace, pero bueno, ese condensado hay que tratarlo, pero lo que hacemos es que lo lanzamos directamente por ahí y bueno, que de otro sea el problema. Entonces, bueno, después que el cliente tuvo ese problema, el compresor tenía ese problema, no tenía la purga, no tenía los filtros de entrada a la máquina, los FR. Esa máquina, una máquina italiana, no tenía lubricación, tenía FR. El FR no funcionó tampoco para retener toda la humedad, unido a malas prácticas de mantenimiento. No abrían el drenaje para que ese condensado saliera. Y bueno, sencillamente se dañó el cuerpo de válvula. El cuerpo de válvula es una máquina pequeña, le costó $2,800. Tuvo que esperar 7 u 8 semanas, bueno, no menos, como un mes a que llegara el pedido. Y bueno, imagínense, un mes con un equipo parado por eso y teniendo problemas logísticos. Entonces, más allá del costo que tuvo por comprar el cuerpo de válvula, son todas las molestias que tienes por no atacar las cosas de forma raíz. Y así yo he visto cualquier cantidad de problemas en las plantas que tienen problemas graves en la neumática industrial porque no van a la fuente de los problemas. Yo me cansaba de ir a las plantas y decirle, mira, aquí tienes este problema. Uno, no tienes un pulmón. Uno debe tener un tanque pulmón para que, digamos, que se hagan las cosas como es, para que el compresor descanse. No tienes pulmón. Si no tienes pulmón, ya no tienes purga de condensado. Después de eso, si tú notas que todavía tienes agua en la línea, porque el compresor puede estar viejo, y tienes agua y tienes aceite, que es bien dañino ese aceite de compresor para todo lo que viene agua abajo. Si no tienes eso, debes colocar un separador ciclónico de condensado, que es lo que traen los compresores modernos para que tú separes el aceite del aire comprimido. Entonces, tienes eso allí, ese separador ciclónico de condensado se atraparía la humedad y el aceite y ya tienes un aire limpio que va a seguir circulando seco por la línea. A medida que tú vas avanzando, puedes tener puntos donde hay cambio de temperatura y se genera condensado en la línea, y por eso que tienes que tener los puntos de tratamiento local, los FR, los filtros y reguladores
para tener control local, tratar el aire localmente, y coloca filtros para filtrar la humedad y filtrar polvo que puede haber en la línea, porque si la tubería es vieja, pues hay sedimentos que se arrastran, hay corrosión y todo eso. Y si tienes puntos donde la presión es distinta a la presión de la línea, tienes que colocar un sistema de regulación local, por eso que yo hablo de FR. Y si tienes puntos donde la presión es superior a la que te da el compresor, tienes que colocar un booster de presión, que es como un compresor en miniatura, que lo que te hace es que te eleva la presión, te reduce el caudal y te eleva la presión, porque tienes un cilindro que actúa como un compresor de pistón, te eleva la presión y te logra la presión y el caudal puntual que tú requieres en ese punto. Eso lo he hecho yo a nivel industrial. Así que no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo, ya todo eso está inventado y yo he tenido esos equipos en mis manos. Preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. Dudas con respecto al tema de los proyectos integradores que deben entregar dentro de unos días. Profe, yo por ejemplo subí el mío, lo acabo de subir, pero mi PPT está muy pesado por el video, entonces subí el video con la presentación, el PPT en un Drive y el trabajo escrito en un PDF, que es lo que adjunté. Siempre y cuando yo pueda ver el Drive, está todo bien para ver el video. Si colocan un Drive, tienen que darme el acceso correspondiente, por favor, ¿sí? Con mi correo institucional. Ok. Adelante, Batista. Profe, yo hice la última entrega que usted nos dejó, pero el fin de semana pasado el internet estuvo horrible en el Tecal y no pude subir la tarea, pues. Hay una persona que también me escribió por allí sobre el tema de la tarea. Con eso es que las tareas se bloquean. Yo ni siquiera sé cuál tarea es subir y cuáles no. Y eso me tiene un poco preocupada. Porque uno no puede ver si ajustó o no la información. Ah, bueno, ya voy por allá. Sí, si me puede decir si yo le estoy viendo algo, se lo agradecería mucho. Bueno, ya que estamos acá y tenemos todavía tiempo, vamos a revisar eso de una vez. Gracias. Profe, una consulta. El proyecto integrador de la sección del Moodle, tuvimos el trabajo escrito y el link de la presentación del video en la hoja de presentación del trabajo escrito. Sí, y también es importante subir la presentación. Sí, es correcto. Es que acá el grupo de nosotros, o sea, nos grabamos y subimos el link de YouTube en la hoja de presentación del trabajo escrito. Así, aquí dice que los siguientes participantes no entregaron la tarea 3. Daniel Batista. Y por cierto que ya corregí, voy a permitirles que vean la nota tienen todas las notas hasta ahora actualizadas. Batista, Linet Govea, Adolfo Ortega y Catherine Small. ¿Qué cosa, profe? ¿Lo estoy debiendo o lo subí? No subió la tarea 3, las personas que acabo de mencionar. Okay. Adelante, Ramírez. Aló, profesor, yo tengo una consulta. Yo sé que es para hoy, pero tengo el compañero que está conmigo, me dice que no, que eso es para la otra semana del Pechacucha. Y estoy en esa discusión con él y todo, que igual ni siquiera me puedo contactar ahora mismo con él porque me dice que no, que el profesor la tiene hasta para el otro miércoles, el otro viernes. Si dimos fecha, ya les voy a decir hasta cuándo. La semana pasada me pidieron prórroga para la entrega del proyecto integrador. Sí, si no me equivoco, era el 19, profesor. El examen 14 de marzo, o sea, mañana de 2 de la tarde a 10 de la noche va a estar disponible. Proyecto integrador
hasta el 19 de marzo a las 23:55. La fecha inicial era para entregar hoy. Pidieron prórroga y les fue concedida. Profe, solo para dar clarita, mi compañera Laura hizo la consulta sobre el PPT. O sea, a la vez que subimos el proyecto integrador escrito, conté que dejamos el link en la primera página del proyecto. Igual tenemos que subir el PPT, porque Sí, si eso no, PPT, no nos por favor. deja. Lo que pasa es que es bastante pesado para subirlo en la plataforma. Entonces, al dejar el link, ya usted ve el video y ve el PPT. Bueno, está bien, si ya subieron el link. Sí, Es que está en la algunas personas, primera, está es en que la aquí primera página algunas del personas, Sí, profe, lo que pasa es personas, que tampoco vemos ¿cómo se dice? El recurso para abrir cargar el PPT. Solamente está la opción para subir un documento. Correcto. ya. No, algunas personas me suben el PPT y me suben el PDF o el Word y me colocan el enlace aparte, o sea, que hay de todo en esta. Y la tarea 2, usted puede verificar para ver si, o sea, se puede hacer como verificar brevemente para ver si. Tarea 2, Jessica Bristán no la hizo. Sí, no la hice y tampoco pedí prórroga porque usted en la clase pasada dijo que no iba a permitir entregar las tareas tarde. Así que no, Exactamente. no dije nada. Ya la tarea 2 ya la cerré, la tarea 3 ya la cerré porque ya coloqué las notas. Entonces, ya no Ok, puedo dar. Catherine Small. Yo sí lo hice, profe, la tarea 2. Sí, la tarea 3 sí no. Ahora Y la bien, tarea 1. sí. Si ustedes han revisado el plan de evaluación, en total las tareas aportan un total de 13 puntos. Y entonces, este plan de evaluación está en base a 103, no en base a 100. O sea, una persona que ha entregado todas las tareas, pues puede tener 11, puede tener 12, puede tener 13. Y si ustedes suman el resto de las evaluaciones, cada examen, el proyecto integrador vale 30, entonces y los exámenes valen 20, por tanto esto está evaluado en más de 100, el plan de evaluación. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a permitir que vean las calificaciones para que vean lo que llevan acumulado y si tienen cualquier inquietud me puedan escribir por correo. ¿Tienen alguna inquietud al respecto? Vamos a ver. O sea, que quiere decir que yo con esa tarea 2 corro el riesgo de reprobar la materia. Voy a colocarles allí para que revisen las notas que llevan acumuladas hasta ahora. Si tienen cualquier discrepancia con las notas que ustedes van a encontrar en Moodle, por favor, indicármelo con tiempo. En mi caso yo veo las notas bastante bien, tengo un 90, 100, 90, 100, pero por lo como usted lo está comentando, o sea, una sola tarea esa tarea representaría bastante mi evaluación. No. Miren, aquí para que tengan una idea, voy a dar aquí un paneo general de las notas que llevan hasta ahora. Hasta ahora hemos evaluado los 2 parciales y las tareas. Nos queda todavía un 50% por evaluar, que es el tercer examen parcial y el proyecto integrador, que el parcial vale 20 y el proyecto vale 30. Y las notas están de 46 hacia arriba, por tanto, aquí no hay nadie que esté en riesgo de reprobar. La persona que menos tiene 45,64 y los demás tienen 46, 50, o sea que no, por lo que se vislumbra acá, no hay riesgo de que nadie repruebe la asignatura. Hay un compañero de ustedes que lleva 53 en la asignatura, hay varios que llevan 53 ya, 53 de 53, así que no hay riesgo acá de que nadie vaya a reprobar la asignatura. Si hacen bien el proyecto integrador y hacen el parcial, pues no hay problema porque todavía falta ese 50% por evaluar. ¿Alguna otra pregunta, consultas, inquietudes? Si quieren, entren aquí y vean si pueden ver toda la nota acumulada hasta ahora. Profe, es que
Qué pena, miren, yo estoy un poco nerviosa, pero puede ser ignorancia mía. Por lo menos aquí en los parciales, yo tengo y que 20 de 100, pero yo no sé si ese es el porcentaje o ese es mi calificación. Tengo uno y que 20 de 100 y en el otro tengo y que 18 de 90. Ya lo voy a revisar. Que a veces el Moodle no juega a mi favor. Ya, déjame que haga algo que estoy viendo acá y después te contesto. Yo creo que eso lo está confundiendo. En el primero están los puntos y el otro el porcentaje. Ajá, Iba a exactamente. decir lo mismo. Si la nota, la evaluación vale 20, y usted sacó 20, eso es el 100% del total. Si sacó 18, eso es el 90% del total. Ya. Sí, a mí me Ok, pasó ok. lo mismo al principio, que yo estaba confundido por eso, porque salía el porcentaje y salía la calificación. Y yo no sabía si era que había sacado 20 de 100. Gracias, Pero compañero. ya explicándolo así, ya estoy un poco más claro. Ok. Si lo Profe, que no, entonces la tarea 3 está cerrada, no puede hacer sí, no, ya yo ayudarnos cerré. No, ya está cerrada ya, por favor, ya. Ya o sea, me dio trabajo a corregir y tenía las cosas atrasadas, así que ya puse todo el día. Y tengo otros compromisos también con las otras asignaturas. Y ya, por eso no las voy a aceptar, ya, es verdad. Lo que quiero es que puedan ver la nota total, pero no. Bueno, esto lo veo después con calma. Quiero que revisen entonces las notas acumuladas y me indiquen si tienen alguna discrepancia. Cuando yo haya revisado, porque la nota con respecto del parcial la van a poder ver mañana a partir de la medianoche. Pueden ver el domingo. La nota del proyecto integrador voy a corregir el mismo 19. Yo primero para que ya el día 20 puedan ver la nota final. Y hasta el 20 mediodía, pues atenderé cualquier inquietud que tengan con respecto a las notas antes de pasar el acta. Adelante, Gilberto. Profesor, entonces, lo que estoy entendiendo es que el proyecto integrador lo vi abierto hasta el 19 tenemos para subirlo. Sí, sí. Ahí subimos todo, el PPT, el link del video y el trabajo escrito. Sí, eso es correcto. Algunas personas lo que han hecho anteriormente es que me colocan en la portada del documento en Word, me colocan el enlace del video. Si colocan un video en Drive, por favor denme acceso al Drive para poder ver el video, si no, no lo puedo ver. Ok, sí, se suben en PDF, creo que en PDF pueden subir. Sí. ¿Alguna otra pregunta, estimados? No, profesor. Gracias, muy amable. A la orden. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida esta entonces grabación. Ya damos por concluida la grabación.